Vale, entonces, ya con el seminario 11 y nada, comentar igual acabamos, si acaso marcarme, como se dice el timing, 10 minutitos antes, 15 minutitos antes, y los que estáis allí no, tampoco vamos a dar envidia, pero aquí celebraremos que hay unos detalles, Marta, que su cumple, ¿eh? Y como sé que luego todos tenemos, o casi todos tenéis que salir pitando, pues hacemos eso, ya que ya he tenido pues la deferencia de hacernos ese detalle. Bien, entonces, para aprovechar el tiempo que de lo que se trata, eh, vamos a ubicarnos. Estamos en el 15 de enero de 1964. Con nuestra máquina del tiempo, tal vez hemos ido para atrás. Seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, que va a terminar en junio, como nosotros. Terminaba Lacan, solía terminar en junio este año del 64. O sea, vemos que este seminario, que vamos a ver la peculiaridad, las particularidades que tuvo, fueron 6 meses. Seminario extraño, realmente un seminario diferente, extraño, el seminario 11. Vamos a ir viendo, porque además él lo introduce así, con ese capítulo de la excomunión. Y digo que algunos detallitos contextuales para ponernos en situación, los aquí presentes, los de casa, los que luego lo vean indiferido, pues también. Entonces, brevemente, modo de resumen, voy a ir a la lectura una vez más de los apuntes que hago porque ya no nos quedan más tiempo, más que este mes. Entonces conviene que, al menos que sea preciso en algunas cosas que quiero transmitir. Otras muchas se van a quedar en el tintero. Bueno, sobre esta última década de la enseñanza de Lacan, que sabéis que se ha titulado, ¿no?, por los entendidos como el retorno a Freud, pues comenzó en el año 53. Primero de los seminarios eran los escritos técnicos de Sigmund Freud y nosotros terminamos recientemente con el seminario 10 de la angustia. Hasta ahí era lo previsto, no todos los seminarios, parte de los 10 seminarios, lo previsto. Sabéis que como no pusimos en circulación en las clases el seminario de la identificación, pues creo que va a venir muy bien este seminario 11 por las características que tiene y además ese detalle, si queréis, en parte también simbólico, de que pasaremos a la segunda etapa, si la tienen definido dentro de los conocidos, muy conocidos hitos de la enseñanza de Lacan, que hay 3, el retorno a Freud, la enseñanza propiamente lacaniana, y el último Lacan, que a veces no sé si se bromea o no se bromea, o dentro del último es el ultimísimo Lacan. Pero está claro que al principio retorno a Freud, ya entramos propiamente dicho en la enseñanza de Lacan, pero ya, porque no hay estados puros, ¿no?, como en la psicopatología tampoco, sabéis que ya empezábamos a hablar de lo que él consideró que era su propio invento, de su propia producción, que es el objeto A. Quiere decir que entonces también unos añitos anteriores estaba cocinando él su propia cocina lacaniana. Bien, dentro de los hitos de la enseñanza de Lacan, en ese primer retorno a Freud, del 53 al 64, ahí lo que vamos a encontrar, no me voy a detener aquí, porque creo que alguna vez lo dije al principio de este curso, otros cursos, lo que se considera la primera de las 2 escisiones que hay con respecto a la internacional psicoanalítica. Ahí lo único que voy a referir, cosas que en parte ya sabéis, pero no está mal recordarlos, que dentro de esta década, después del retorno a Freud, había una primacía del significante. Evidentemente se ha hablado de lo imaginario y también alguna cosa, por decirlo de esta manera, de lo real. Pero fundamentalmente estábamos bajo esa especie de titular, gran titular o axioma de el inconsciente estructurado como un lenguaje. Y todo lo que ahí se desprende como colorario de esa proposición. También ahí es donde empiezan a ponerse en marcha sus escritos, no los seminarios, como sabéis. Entonces, por marcar varias cosas, 2 de lo que allí sucede en función de, por así decirlo, de la política institucional, del movimiento psicoanalítico en general, hasta desembocar
la primera lección del seminario 11, que es la excomunión. Por eso voy a tratar de ir hilvanando esto, pero muy, muy esquemáticamente. Entonces, en el retorno a Freud se produce la creación de un nuevo instituto de psicoanálisis, ¿no? En Francia, evidentemente. Pero también hay un desentendimiento, por así decirlo, con respecto a un texto o lo que es el titular de un texto de Freud, que es el análisis profano. El análisis profano, si nos vamos a Sigmund Freud, acordaros que era un planteamiento que hace él de sí, él lo hacía a modo de pregunta, si el psicoanálisis tenía que ir encaminado, en cuanto a la formación de psicoanalistas, únicamente a los médicos. No sé si os acordáis que esto ya lo planteaba Freud. Bien, Lacan plantea en ese psicoanálisis profano que el psicoanálisis no tiene que ir necesariamente encaminado a los médicos. De hecho, creo que todos los que estamos en la sala o los que estáis en la sala por formaros con psicoanalistas, ganamos ahora por mayoría los psicoanalistas, ninguno viene del campo de la medicina. Es decir, ninguno es médico. Es decir, que en ese momento era algo que ya Lacan empezaba a plantear, es decir, el análisis profano. Segunda etapa, a la que corresponde el seminario 11 de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. La enseñanza denominada así como propiamente lacaniana. Ahí es donde se produce la segunda escisión. Como dirá Lacan, la excomunión, y a veces pone la palabra mayor. Es decir, la movida muy gorda, como vamos a ver. Es decir, donde ya hay un divorcio con la Asociación Psicoanalítica Internacional, donde se va a producir literalmente una ruptura. Lacan aquí, como he dicho, va a empezar a elaborar sus propios conceptos y si empezamos con el seminario 11, acabaríamos en esta etapa, antes de la última enseñanza de Lacan, con el seminario 21, que tiene un título también muy, muy curioso, ¿no? Los engañados se engañan. Creo que no es uno de los seminarios más conocidos, ¿no? Pero es el seminario 20. No sé si lo conocíais, os había sonado, o por lo menos ese es el título castellano, en francés no tengo ni idea cómo se dice. Pero bueno, en Paidós es Paidós. Bien, la última enseñanza de Lacan, ahí ya no es una década, va del año 74, es decir, a partir del seminario 21. A partir del seminario, empieza con el seminario 22, este seguramente sí que os suena, que es el RSI, Real Simbólico Imaginario, con todo, ¿no? Ahí ya está Lacan metido a tope con la cuestión de la topología, seguramente, y termina, ese sí que lo he comentado, con un seminario muy cortito, muy cortito, en el sentido que eso es lo que se publicó, pero también debido a que Lacan estaba ya muy malito también, ¿no? Tenía una enfermedad importante y ya muy desarrollada. ¿Cuál era el título del último de los seminarios de Lacan? Caliente, caliente. El último de la última jugada de Lacan, el último seminario. Que por cierto, de una pista, lo impartió fuera de Francia. Más aún, fuera del continente europeo. Caliente. Ca- Premio para la señora. Pero no tiene iguales del seminario. Sí, en Caracas. También se conoce como el Seminario de Caracas. Bueno, tiene ese título, la disolución. Y sabéis que eso también estamos viendo como en el seminario 11, debido a esa escisión mayúscula, esa excomunión mayor con respecto a la internacional psicoanalítica, ahí va a haber un antes y un después, aunque sea a nivel simbólico, porque ya no le alcanzó más el cuerpo biológico a Lacan. Después del seminario, él muere en el 80, entonces eran ya sus últimos compases de vida. Entonces, en Caracas da este seminario en el que, también lo he comentado aquí de pasada, pues no está contento con los resultados que ha tenido en función de sus alumnos. Pero ahí queda toda la polémica. Uno dirá, ¿y cómo es que si disuelve lo que él montó hoy exista, ¿no? Que si la EOL, ¿no? Que si su yerno Albacea, que tiene nombre muy conocido, mayúsculo, Jacques Alain Miret. Bueno, cuestiones de la vida y cuestiones de la política, ¿no? Bien,
eso para más adelante y lo hablaremos igual en otro. Por tanto, este primer seminario, después de la excomunión de la Internacional, donde podemos decir que había habido como diferentes, o sea, no fue una cosa de una noche para otra, ¿no? Digamos que en principio, si mal no recuerdo, son cosas anecdóticas, tampoco. Había, creo que años, digamos, no sé si de negociación, pero sí de debate con la API, para arriba, para abajo. Digamos que uno de los puntos, eso es el que se suele hablar, que ya dio con ese resultado final del divorcio, es que a Lacan se le invalida como didacta de la internacional. Cuando digo de la internacional es de la API o de la IPA, de la Asociación Psicoanalítica Internacional, se le invalida como didacta. Ya las cosas empiezan a ponerse muy chungas. Y una de las cosas, no es la única, pero creo que ahora no es motivo aquí de lo que puede malinterpretarse como cotilleo, pero digamos, una de las cosas que no le va bien a la internacional es algo que conocéis la mayoría, el tema de cómo modifica la técnica del encuadre clínico debido a las sesiones de duración variable. ¿Por qué? Para decirlo en una frase, porque Lacan considera dentro del encuadre psicoanalítico, dentro del psicoanálisis, que lo que imperan, lo que priman, son tiempos lógicos. Esto igual suena, no tiempos cronológicos. Por tanto, el fijar unas sesiones de 45 minutos, 50, ¿no? Más o menos iba por ahí, no más, no le parecía conveniente. Pero tampoco es que fuera menos. Era la variabilidad de las sesiones. Bueno, esto parece que fue presuntamente ya la gota que colmó el vaso. Pero vamos a ver que Lacan, por eso he dicho lo de los tiempos lógicos y no los tiempos cronológicos, tenía, que lo que estamos viendo, todo un planteamiento distinto, muy distinto, sobre la enseñanza de Freud y sobre su propia enseñanza, que es en el periodo que estamos. La excomunión, bueno, a partir de ahí, él estaba dando en ese momento el seminario, que al final fue inconcluso, porque creo que solo se quedó, no sé si en la primera lección, en las primeras lecciones, de lo que hubiera sido el seminario de los nombres del padre. Entonces se interrumpió en los comienzos porque le dieron una patada en el trasero y lo echaron. Imaginaos un poco la situación a un teórico como es él, que le quiten, por así decirlo, la licencia o el carnet de didacta y que además lo echen. Es decir, en qué momento se encontraba Lacan. En ese momento siempre aparecen personajes en nuestra vida, ¿no? Un Flies para Freud, ¿no? Apareció, que seguramente conocéis porque es todo otro personaje, este viene del mundo de la filosofía, un tal Louis Althusser, filósofo muy conocido y muy polémico. Lo de polémico, no sé si sabéis por qué es, ¿no? Bueno, pues diría así. Acabó en la prisión y mató a su propia mujer. Sí, sí, pero son los detalles, ¿no? Pero como filósofo, Althusser, de hecho lo mencionamos y tal, entonces digo, Althusser en ese momento tuvo la generosidad, y Lacan debió ver el cielo abierto, de ofrecerle, no sé exactamente cómo se dice en francés, pero en otro sitio, un aula en la escuela superior, donde Lacan allí va a empezar su nueva enseñanza. Va a empezar el seminario 11. Está claro que en el seminario 11 tenía que hablar de eso, es un ser humano de carne y hueso. Y si lo habéis leído, toda la primera lección, si está editada, todo el primer encuentro, él lo llama la excomunión. La excomunión, para no extenderme mucho más, él la hace comparable. Sabéis que, hablando de otro filósofo, su filósofo favorito de juventud de Lacan, de la adolescencia de Lacan, era Spinoza. Entonces, va a hacer también un paralelismo, lo habéis leído, entre la excomunión que sufrió Spinoza, donde no solamente va a ser expulsado como judío de la sinagoga, sino, y es lo que le pasa a Lacan, va a ser expulsado para siempre. Es decir, no hay retorno. Como no hubo retorno, a partir de ahí el movimiento psicoanalítico, por decirlo así, se rompe, se quiebra. El movimiento de la Internacional Psicoanalítica y en este momento los seguidores de... Sobre esto hay mucha literatura en Internet, vais a encontrar un montón de cosas. Simplemente quería poneros un poquito ahí. Bien,
Entonces Lacan va a plantear, ya entrando en el seminario, que lo va a guiar, hemos dicho, si os acordáis al principio, el empezar a plantear sus enseñanzas a través de sus diferentes seminarios, el primero, yo en la técnica de Freud, tenía que ver con un compromiso que él voluntariamente elige, es decir, se compromete a impartir una enseñanza. ¿Vale? Aquí va a empezar a plantearse qué es lo que guía esa enseñanza, cuáles van a ser los fundamentos de esa enseñanza, lo va a hablar, no que estamos diciendo que nos metemos en la mente de Lacan, no, lo que él va a propiamente exponer, ¿no? ¿Cuál es la cuestión que guía el asunto de lo que él va a considerar los fundamentos, los pilares fundamentales del psicoanálisis? En ese momento Lacan, por así decirlo, tenía eso en la cabeza y eso es lo que nos va a plantear ya en estos primeros compases del seminario. Dicho de otra manera, que aquí va a formular varias preguntas, ¿cuáles son los fundamentos del psicoanálisis? Y también, que es una palabra que procede en parte de la filosofía, y también, es decir, vamos a ver varias cuestiones que él plantea como asuntos importantes, al psicoanálisis que lo funda como praxis. Ahora sobre praxis, para no extenderme, que eso es lo que pone el diccionario, voy a leer alguna cosa que él dice en el seminario y lo considera como praxis. Pero ya lo digo un poco. La praxis, tal y como él la plantea, donde nos quiere llevar, sería el tratamiento de lo real mediatizado por lo simbólico. Ahí un poco la mente igual nos tendría que ver lo experimental, la experiencia, lo empírico, la práctica, lo vivencial, la praxis. Práctica, praxis. Fijaos que no dice, pues hay que ir y coger los tubos de ensayo, la metodología de la que vamos a hablar. No, él está, fijaos lo que está diciendo. Es decir, ya tenemos que estar, llevaba 11 años, 10 años, impartiendo su enseñanza. Quiero decir, ya se había ganado el lugar de que el que lo quiera seguir se ponga un poco las pilas de todo lo que llevaba. Entonces ya plantea, ¿qué es praxis? El tratamiento de lo real por lo simbólico. Y entre tanto y tanto como, bueno, voy a ir al menos al principio por cierto orden expositivo. Dicho de otra manera, con respecto a qué es lo que guía este asunto de su nueva enseñanza, cuáles son los fundamentos del psicoanálisis, por qué el psicoanálisis es una práctica, creo que lleva implícito otra pregunta fundamental que él desarrolla como tal, y es, pues digo, vamos a ponernos en situación, el Lacan. Ya había muerto Freud, estaban vivos los profreudianos, es decir, con respecto a qué es el psicoanálisis, hombre, ya lo planteó Freud. Ya lo digo, así, de claro. Lacan plantea el mérito de Freud, el supermérito de Freud, haber inaugurado el campo psicoanalítico. El inconsciente se muere. Atención a lo que estoy diciendo y vais a ver por qué le dan una patada en el culo. Los fanáticos de Freud, psicoanalistas fanáticos de Freud. Es lo que entendían fanáticos de Freud, que luego va a demostrar que no sabían ni leer a Freud. Más claro no puedo ser desde lo que este hombre tenía en ese momento en su mente o en su alma, donde esté. Entonces, atención. El inconsciente es el mío, no el de Freud. A Freud le doy el mérito de haber inaugurado el campo. Esto, como son cuestiones, entiendo, más epistemológicas, en petit comité, con quienes corresponde, que va a corresponder y en los momentos dados lo hablaré. Permitidme que ahora no me extienda. Pero fijaos si queda claro. El inconsciente del que voy a hablar es el concepto que yo tengo de inconsciente, no el que tenía Freud. ¿Queda claro esto? ¿Se entiende que eso no podía ser? Si somos un club que está estudiando a Freud, estamos ahí, por decirlo de manera casi simpática, obsesionados con Freud, y alguien dice un momento, el inconsciente es el que yo voy a decir, no el que decía Freud. Está claro que no es bien recibido. Lo estoy haciendo fácil, ¿no? Sí. Vale. Vamos por partes. Bueno, tratando de responder a la pregunta que lo había dejado ahí, ¿qué funda el psicoanálisis como praxis? Para empezar a leer, porque creo que es lo importante que dice Lacan al respecto, página 14. Creo que esta vez tenemos todos los mismos textos, espero, como es muy cortito. Página 14,
Seminario 11, edición País 2. Vale, justo, fácil de seguir. Justo al principio, el primer párrafo, al menos es lo que voy a leer, que nos puede servir como definición de praxis, en el sentido de lo que entiende Lacan y lo quiere transmitir, y hemos dicho que la praxis es lo que va a sostener el trabajo, la práctica psicoanalítica. Dice Lacan, empieza con una pregunta, abro comillas. ¿Qué es una praxis? ¿Tenéis ahí el texto para seguir? Sí. Me parece dudoso que este término pueda ser considerado impropio en lo que al psicoanálisis respecta. Ya empieza con un extrañamiento. Es el término más amplio para designar, yo pondría aquí ahora 2 puntos, definición de praxis, según él, una acción concertada por el hombre, sea cual fuere, que le da la posibilidad de tratar lo real mediante lo simbólico. Chúpate eso. Es decir, ahora, eso hay que trabajar. Pero está aquí. Es decir, ahora, bueno, ¿y qué es? No, 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 y desde otros, no, déjate de la filosofía, déjate el diccionario de la Real Academia Española o francesa. Entonces, ya nos queda aquí constancia que tenemos que trabajar de lo que él considera como praxis. Voy a seguir. Pero creo que es fácil de recordar, ¿no? Tratamiento de lo real, mediante... Suena bien, ¿no? Lo de lo simbólico tiene que sonar bien. El mundo de la palabra, la psicoterapia, el análisis, ¿no? Simbólico, palabra, lenguaje. Lo real, claro, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo real? Vamos a coger así de carrerilla lo no simbolizable, lo no imaginarizable, y lo inefable, según Cobb. Entonces, con eso real, que ya iremos viendo que ya hemos del síntoma, lo vamos a regular, entre comillas, a través de la mediación simbólica. A renglón seguido de lo que esta definición de praxis, Lacan va a formularnos otra pregunta. Otra pregunta polémica. Bueno, pero esto no es novedad en Lacan. Pero cuando digo aquí polémica, podríamos hacerla sinónimo de importante, de relevante. La pregunta sería, ¿es el psicoanálisis una ciencia? Daría mucho para hablar. Ya sabéis un poco el mantra ideológico, incluso universitario. Vamos a seguir un poco el desarrollo. Bueno, para no extenderme en esto ni dejar un poco la incógnita, él enseguida responde sí. Sí, pero no, sí, punto, y se acabó y chao, porque lo digo yo, en mi opinión, ya veréis que la va a liar parda, como se dice. Bien, pero es verdad que para empezar a abordar la pregunta que dice Lacan, y ya tenemos su respuesta, ¿no? No es que, bueno, vamos a ver, sí, el psicoanálisis es una ciencia. Pero claro, digamos que, o a mí me gusta decirlo así, no sé si estoy pecando de un poco de, a modo de mantra, decir la misma frase, pero creo que es gráfica, tenemos que modernizar nuestra mente. Cuando digo que tenemos que modernizar nuestra mente, es que la mente, al menos en las facultades que yo estudié psicología y por la que no está modernizada. ¿Qué quiere decir no está modernizada? Poco, estoy siendo generoso por no decir nada, al menos en mi tiempo, creo que no ha cambiado mucho la cosa, insisto, poco o casi nada sabemos de una disciplina que se llama teoría del conocimiento o epistemología. ¿Por qué? Porque es lo que va a tratar del modo de producción de las ciencias. Anda, anda. Entonces no tenemos estos científicos, no, pero vale, por decirlo fácil. Dentro de la teoría del conocimiento, eso seguro que os suena, espero que sí, está esa cuestión paradigmática, voy a este juego de palabras, sobre los paradigmas. Entonces, antes de decir si es científico, si no es científico, si esto es pseudociencia, si no, si para acá para allá, tendríamos que plantearnos qué es una ciencia y para eso tenemos que empezar a, al menos, cuestionarnos, en el sentido de hacernos nosotros la pregunta, ¿qué es un paradigma? Para hacerlo sencillo. Un paradigma son modelos teóricos, teorías o modelos para interpretar la realidad. Por tanto, los paradigmas son la manera como abordamos la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Menos mal que por eso digo que los paradigmas de la ciencia nos han llegado al paradigma, por ejemplo, de la física cuántica.
¿Qué quiere decir esto? Lacan ya lo sabía y en parte Freud de otra manera también. Y esto sé que cuesta mucho, sé que cuesta mucho. Y es peor igual si se han estudiado carreras universitarias. Es peor. Yo no me creéis. Luego vais a ver las dificultades de ser psicoanalista pasando por las facultades tal y como están las facultades. Pero esto son cosas que vamos a hablar en Petit. Bien. Entonces, ¿cómo decirlo? Que no está el universo del objetivo y el universo de lo subjetivo. Digo que hoy, afortunadamente, por lo menos aunque sea así, aunque sea un poquito cuatro cosillas, que luego es verdad que según cómo, bueno, pues se lo lleva al relato, un poco a Walt Disney, no está mal, ¿no? Es decir, los colorarios que se salen, no digo que perturbando, pero que se salen de lo que puede ser la concepción filosófica de la física subatómica, de la física cuántica o de la física teórica en ese sentido. Pero lo que quiero decir, cosas que entendemos todos, aunque no le guste a algunos propios físicos cuánticos, porque se han encontrado en este embolado que no se esperaba, es que no hay un mundo allá afuera y un mundo aquí dentro. Pero es que eso es lo que ya planteábamos desde el punto de vista de la teoría del inconsciente. Pero se van unando campos. Y eran asignaturas de esa supuesta universidad que nunca llegó a existir, de el padre del psicoanálisis, donde debate mitología, ¿no? Además de historia, él pensaba, planteó también, entre otras cosas, en historia de las religiones, historia comparada de las religiones. ¿Por qué? Pues voy a decirlo así con una frase que creo que es muy gráfica, que según cómo lo miremos, hasta cierto punto no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, hay saberes primigenios, hay filosofía perenne, que es una parte de la filosofía, pero también podemos generalizarlo como que hay un saber perenne. Y mira, digo, para que concretemos en algo que diga, no estará este hombre un poco ahí fantasía, no. Doctor en física, profesor o exprofesor estadounidense, Freijof Capra, un bestseller mundial, alguna vez lo he dicho, el Tao de la física. Hablar con él. En la primera parte se dedica a hablar de los saberes, en este caso, ancestrales y otro tipo de religiones o concepciones con respecto a la cosmogénesis, el hinduismo, el budismo, el taoísmo, ¿no? Quiere decir que todo eso ya empezaba a cocinarse y esto va muy bien a la teoría del inconsciente porque ahora, digamos que van confluyendo los diferentes campos disciplinares en puntos de convergencia o factores comunes. Solemos enumerar, creo que es el que, o deberíamos conocer al menos al estadounidense Thomas Kuhn, ¿no? Como el tema de los paradigmas, pero hay otros, y no sé si más o menos importante, no llegó a ese nivel, pero sí muy conocidos, o los que nos gusta estudiar epistemología, son referentes absolutos. Dentro de muchos, yo diría dos. Uno, un francés, que no hay que quitarle, que es Gastón de Bachelard. Y otro, un ruso, Alexander Koire, que no tenemos que confundirlo con Koyer. Vale, ellos van a decir muchas cosas. Por ejemplo, y casi todos están en eso. Insisto en esto porque esto no es lo que se estudia en la Facultad de Filosofía y no es lo que se imparte y no es lo que los políticos quieren que sepamos y no es lo que van de inteligentes y cultos están dispuestos a cuestionarse. Que hay una discontinuidad en el progreso de las ciencias. Estoy casi parafraseando cuestiones de algunos de ellos o de varios de ellos, ¿no? Es decir, que el desarrollo de la... fijaos, vamos a llevarlo ahora a lo que nosotros estamos y lo que vamos a hablar, ya planteó Freud, ¿no? De la teoría, pero el concepto de praxis de Lacan, hasta donde lo quiere llevar Lacan, al final para plantearse lo que os he dicho a modo de pregunta, ¿qué es una ciencia? De que en realidad, me parece que este es Alexander Koire, si no es así, pues, creo que sí que es de Koire. Me va a plantear como que el desarrollo de las ciencias, atención, el desarrollo de las ciencias tiene que ver más con la teoría que con la experimentación. Estamos hablando de teóricos, que la mayoría de ellos, por cierto, eran de las ciencias duras, físicos, ¿no? Epistemólogos. Entonces, todo esto, para no extenderme mucho más,
Bueno, esta especie de articulación entre, ya que he enunciado antes a Frigo Capra, ¿no? Coger un autor mediático, digamos un influencer, entre comillas y con cariño, ¿no? Bueno, ahora supongo que hay otros. Pero en ese momento era el influencer de las redes sociales, que no había ni redes sociales, pero se me entiende, ¿no? La metáfora, pues que aunaba de alguna manera lo que serían los saberes ancestrales, la sabiduría primigenia, la filosofía perenne, ¿no? Con la ciencia incluso dura, pero con la ciencia dura, entendido por ciencia dura la física, no desde el paradigma newtoniano, sino del paradigma cuántico. Pero en la física. Te digo, ves que ya no solo hay diferentes paradigmas, no hay diferentes modelos, cuasi a modo del fantasma, que es la manera como vemos la realidad, porque si no es a través del fantasma, no vemos la realidad. Insisto, no existe la realidad y estamos nosotros. Hay esa imbricación, hay esa interconexión. Y por cierto, hablando ahora de la interconexión, pues ya hace tiempo también que tenemos, dentro de toda la complejidad, seguramente os suena, ¿no? De la Tierra como un organismo vivo, ¿no? La cuestión de Gaia, pero a nivel del universo, tenía aquí un montón de nombres, pero digo, ¿qué más da? Si para eso tenemos al gran otro de Google para mirar ahí, ¿no? Ponéis cosmogénesis actual. Entonces, esa interconexión dentro de que no hay una situación diferencial entre determinados entes o entidades del universo y nosotros, otras entes, como que viene a ser una especie como de la teoría del significante. No existen significantes sueltos, ¿no? Un significante es un significante porque está encadenado a otros significantes y todo está, por decirlo de esta manera, interconectado. Hay una interconexión. Es un poco lo que quiero o el espíritu más filosófico de eso. Entonces, desde la cosmodernidad, creo que es una de las teorías, otra el panpsiquismo, pero muchas más, los van a plantear afortunadamente esta especie de imbricación, esta especie de interacción que a donde yo lo quiero llevar, en el sentido del concepto de inconsciente, donde estamos, es que si no, ¿para qué? Hablando ya de topología, aunque sea muy sencilla, la banda de Moebius, no hay un exterior, no hay un interior, hay algo extímico, ¿no? Es decir, pues claro, si no hay lo dentro de lo afuera, no existe la realidad objetiva como tal y no existe la realidad subjetiva. Que tampoco es que Freud lo entendiera así, cuando hemos estudiado en los inicios que Freud planteaba que en los fenómenos psicopatológicos, vale decir en ese momento la neurosis o en concreto la histeria, se producían en la realidad psíquica del paciente y ahí él empezaba ya a desentenderse de la teoría del terror. Pero de alguna forma parece que planteaba como que había dos realidades, digamos la de la afuera y la de la adentro. Lacan va más allá. De hecho, Lacan ya no lo ve así como Sapiens. Con el concepto de lo real, ya no va a hablar de dos realidades. Lo que va a hablar es, en este sentido estoy articulando un montón de cosas así, casi tormenta de ideas muy reducida, para que veáis que por otros campos disciplinares, ¿no? La nueva astrofísica, y digo la nueva astrofísica como la nueva física, porque zoquetones hay en todo el mundo, y lo digo así, igual que hay médicos que todavía no creen en la psicosomática, pero de todo tiene que haber la viña del Señor. El problema que hay, y creo que lo hay, vuelvo a exponerme, es que hay psicoanalistas que no creen en el inconsciente. Estoy diciendo una cosa fuerte, porque ya no me refiero, porque sería una especie de cierto fanatismo, al menos es positivo, de decir de que no creen en el inconsciente lacaniano. No, será el lacaniano, pero basta que creas en el inconsciente freudiano. Y el inconsciente freudiano, con la noción de sobredeterminación, Virgen María y todos los santos, es una auténtica revolución copernicana, una auténtica ruptura epistemológica con respecto a la certeza de la realidad sensible, que es en la que seguís creyendo porque habéis estudiado en la universidad. Y porque vais a tener que desprenderos de esos como psicoanalistas. Y si no, vais a ser psicoanalistas medio raros. Te digo, creo que se entiende que el psicoanalista tiene que creer en el concepto de inconsciente. Lacan se va a dedicar, venía calentito, ¿no? Lo habían echado a patadas te digo, venía calentito y con la inteligencia de Lacan, con la sabiduría de Lacan, con este hombre privilegiado, pues nos empieza a abordar una serie de cuestiones que estoy así lanzando, ¿no? Algunas puntadas. ¿Por qué llega a decir casi de una manera, esto lo digo yo, pero es gráfica, rabiosa? Respondiendo afirmativamente a que el psicoanálisis es una ciencia. Llega a decirle a los convencionales cuando digo los convencionales de la ciencia, es los que toman un método de la ciencia por la ciencia, que lo he dicho en otros diferentes medios, para hacerlo sencillo, para que se pueda entender estas cuestiones que se deben entender. Uno de los métodos de la ciencia, no que no sea científico, por Dios, el método experimental o hipotético, que es uno de los métodos. El error
es hacer de ese método extensiblemente el método de la ciencia. Es uno de los métodos. Insisto bastante en esto. Entonces, lo que planteaba es que Lacan, de esa forma así contundente, llega a decir, aquí la cuestión es la siguiente. Sería la ciencia como significante que tendría que preguntarse y plantearse para considerar el psicoanálisis una ciencia. No que nosotros llamemos a la puerta de la ciencia porque nos dicen que son... Se entiende. Esto lo va a plantear de diferentes maneras a lo largo de su obra, en El saber y la verdad en los escritos, es decir, por eso que, por lo menos los psicoanalistas de orientación lacaniana, los otros sinceramente creo que saben poco, tampoco igual les interesa mucho toda esta cosa, pero sí que nos tenemos que acostumbrar y apasionar a algo mínimo, no solo 4 detalles, de lo que es la epistemología. ¿Por qué? Porque eso va a fundamentar, para que no sea una creencia, un acto de fe en que Freud tenía razón con la sobredimensión, que eso es la ciencia actual. Esos son los nuevos serían los ultísimos paradigmas, ¿no? Hablando del ultimísimo Lacan. Los ultimísimos paradigmas nos plantean esta apertura. En los diferentes campos disciplinares, la filosofía de la ciencia, toda la cuestión de la física subatómica, dentro de la propia física, por supuesto el campo de la teoría del inconsciente y otros campos. Si nos vamos a lo que he dicho antes, a los saberes ancestrales, los Vedanta, ¿no? Es decir, vais a ver que hay tela que cortar y volvemos un poco a lo que os he dicho. Es como empieza ese bestseller del Tao de la física, el físico nuclear, Friedrich Capra, para plantear cómo va a articular lo de la danza cósmica y todo eso en esos saberes que hay ahí. Es verdad que desde la New Age, algo bueno tiene la New Age, quizás muchas cosas buenas tiene la New Age, no sus cosas buenas, pero como que se puso a poner de moda la cuestión oriental en Occidente. Mire, entonces vamos a, ¿no? Los Upanishads, los Vedas, esto, lo otro, el Tao, el I Ching y un largo etcétera. Bueno, algo bueno tiene. Entonces, lo que digo es que ese interés demostraba que, si queréis, no se sabe cómo, porque entramos, si queréis, en el terreno de la especulación, yo no voy a desarrollarlo por aquí, de hecho no lo voy a hacer de ninguna manera en este contexto, pero la otra cuestión sería cómo se accedió a ese saber, que ahora se está confirmando a través de la ciencia, de esos campos disciplinares de la ciencia. Pero ves que se van unando las cosas, se van interconectando, no hay tantas separaciones. Y cuando digo religión, entender que es una que hoy está más en boga, ¿no? Tampoco hay que abusar o maltratar el término porque lo desnaturalizamos, ¿no? Lo descafinamos, pero el tema, más que la religiosidad, es la espiritualidad. Y creo que no hace falta que me extienda mucho, ¿no? Bien, dejo eso por ahí. Bien, nuestro Lacan va a considerar, lo que ahora voy a decir aquí en estos primeros textos, que lo específico de una ciencia, como ahora va a plantear una serie de cosas, va a empezar a plantear que lo específico de una ciencia, tal cual nos va a decir, es tener un objeto. Se refiere a un objeto de conocimiento. Veréis como si me extendiera mucho, que no lo voy a hacer. Todo ese cuadradito que lo sabéis aprender de memoria, todos, hasta los más nobles, a fuerza de ser un pesado, lo reconozco, pero creo que era un interés, ese cuadradito de anterior a 1900, posterior a 1900, ¿no? Dividido en teoría, método y práctica, vais a ver aquí, aparte está muy fundamentado por Lacan, no es fundamentado por Lacan, Lacan lo coge para fundamentar todo esto que va a plantear de que es una ciencia. Entonces, a lo que me vengo a referir es que si nuestra teoría es la teoría del inconsciente, es porque nuestro objeto de conocimiento disciplinar, que es propio de las disciplinas, al menos de las que se llaman científicas, en general de las disciplinas, para que lo sean, de diferentes campos del saber, pero en concreto de las disciplinas científicas, sí o sí hay que especificar y concretar lo que es un objeto de conocimiento. Quitaos de la cabeza las telarañas de la universidad. Psicólogos. Si fuera médico, dirían médicos. Pero no sé por qué los psicólogos tienen más telarañas. No sé si porque los médicos abren cuerpos, ¿no? Muertos y operan, el psicólogo es todo un poco, ¿no? Bien, entonces, lo que vengo a referir. ¿Cuál es nuestro objeto de conocimiento? Algo intangible desde el método experimental. Es decir, que no lo vemos, no lo palpamos, no lo olemos, no lo saboreamos. Por tanto, no podemos replicar todo eso que sabéis del método hipotético de tipo. ¿Cuál es? Lo diré por enésima vez, pero por Dios bendito entraré en el tema conceptual.
Lacan va a hablar de los conceptos. Y Lacan va a decir, entre otras muchas cosas, y quizá plantearé en clases posteriores. Los conceptos, lo dice de esa manera, os lo planteo de esta manera. Otra cosa os digo que por favor entren en vuestras cabezas. Los conceptos se hablan con los conceptos. No las personas tienen ideas acerca de los conceptos y luego quieren explicar los conceptos. Por hacerlo poéticamente, pero con el rigor de lo que él quiere decir. Todo el tiempo que se dedica, que no lo voy a hacer ahora, o no avanzamos, la cuestión conceptual. Entonces, insisto, nuestro objeto de conocimiento es un constructo teórico, es un concepto diferente a otros campos disciplinares y diferente, esto ya lo planteo súper mega bien Sigmund Freud, a lo que se consideraba fuera de lo que funda, dándole en ese sentido la iniciativa, la palabra a Lacan, lo que funda Sigmund Freud, que es el campo disciplinar del psicoanálisis. ¿Por qué lo funda? Porque el objeto de conocimiento tiene que ver con el inconsciente. Y ese inconsciente, ya lo hemos hablado no sé cuántas veces, en Freud, no es el inconsciente de la filosofía, no es el inconsciente de la poesía, ¿verdad? ¿Se entiende? No es el inconsciente del arte, también en la teoría del arte. Entonces, ahora lo que estamos diciendo es que ese concepto de inconsciente parte de un hecho epistemológico y es de acotar un objeto de conocimiento. Luego voy a plantear en petit comité, estoy diciendo mucho de petit comité, un poco con quienes corresponden, que son los miembros destacados del gabinete, cosas que vamos a hacer. También esto va a ser, este final de este año, un punto de inflexión. Va a ser un punto de inflexión. Entonces, lo que vamos a hacer, que son cosas potentes, a lo freudiano y quizá más a lo lacaniano, provocadoras, es decir, generadoras de deseo y cuestionamiento, en ese programa que vamos a hacer, ya iremos enlazando el puzzle. Voy a insistir mucho en que metamos cuestiones epistemológicas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un planteamiento donde si los candidatos a psicoanalistas no modernizan su mente, tal vez no tenemos que desesperarnos como psicoanalistas formadores en esperar a que los candidatos vean la luz. Y tal vez en las formaciones de los psicoanalistas falta, desde luego no en las lacanianas, unos textos acerca de teoría del conocimiento, es decir, de epistemología. ¿Por qué? Porque no entender esto es seguir dale con el ambientalismo, con el mecanicismo, con el biologicismo y con su puñetera madre. Que está muy bien, pero lo he dicho creo que 1.000.000 de veces. No tenemos que engañar a las personas humanas. No tenemos que engañar a la gente. Los psicoanalistas tenemos que creer en el inconsciente. Los médicos tienen que creer en la medicina, los juristas o los abogados en la abogacía, no sé si me entendéis. Y los artesanos en sus diferentes cosas. Nosotros tenemos que creer en el concepto. Luego veremos, en petit comité, por qué estoy insistiendo tanto en esto. Bien, entonces, el objeto de conocimiento del que nos habla Lacan, como corresponde a esa cuestión, si queréis, por decirlo así, suprasensible, va a dar cuenta de un método correspondiente, es decir, coherente. Si el objeto de conocimiento, que va a ser nuestro cuerpo teórico, es el concepto de inconsciente, entenderéis que la metodología no puede ser otra. No puede ser el método experimental. ¿Se entiende? No que no valga, que no puede ser para lo que vamos a investigar. ¿Se entiende? Entonces, de la metodología, esto sería una cuestión más, estoy resumiendo mucho, de teoría del conocimiento, de cómo se construye la ciencia, bla, bla, bla. Entonces, del método correspondiente relacionado con los objetos de conocimiento de los diferentes campos disciplinares, se desprende una técnica. Entonces, por hacerlo así sencillo, y creo que es muy consensuado, teoría y método y técnica dan cuenta. Entonces, sabéis que en Sigmund Freud muy rápidamente fueron cambiando las tres cosas. Nuestra técnica ya no es la hipnosis, nuestra técnica ya no es la sugestión con la palabra, nuestra técnica no es la imposición de manos, nuestra técnica no es el convencimiento, que no deja de ser una. ¿Nuestra técnica cuál es? ¿Cuál es la técnica de estos? La palabra. Ah, hablar, sí, pero no de cualquier manera. ¿Cómo? Decir lo que quieras, menos mal. Y ahí está la dificultad, y lo sabéis. Volvemos otra vez a la casilla de partida. Freud, método de interpretación. Y ahora, ¿qué condiciones tiene que tener el analizante o el paciente? Bien. Lacan se va a dedicar, como he visto, al objeto de conocimiento y tendríamos que hacer un repaso que no lo vamos a hacer,
de por qué nosotros insistimos y lo vamos a poner como algo muy importante en la próxima. Estoy diciendo ya muchas cosas, adelantando cosas. Lo que vamos a hacer, esto formará parte importante del comienzo y haremos lo que tengamos que hacer para ver si las cabezas humanas, estos conceptos, ¿no?, de los objetos de conocimiento tan particulares como nuestra disciplina en concreta, se van entendiendo. Bien, seguimos, estamos con Lacan, los objetos de conocimiento, siguiendo, avanzando un poco más. La clínica psicoanalítica, dirá Lacan, está articulando cosas, luego volvemos a ver qué es el concepto de praxis. La clínica psicoanalítica, estoy diciendo casi textualmente, quedará entonces fundamentada como una praxis. ¿Qué es una praxis? Vuelva a la página, no sé, 14. La clínica psicoanalítica es una praxis. Decir cosas que sé que hemos dicho. Y que no por decirla no la tenemos que aprender como un papagayo. Me gustaría, por lo menos las personas grandes que se están formando, que reflexionaran un poco. En psicoanálisis, la teoría es clínica, la clínica es teórica. Por eso, los psicoanalistas, que lo sabéis, además de formar, tienen que tener pacientes y tienen que supervisar. Y ya he dicho cómo algunos analistas, además, tenemos que exponernos públicamente. Pero con eso es un acceso. ¿Por qué? Que para la teoría está la clínica. No somos psicólogos. Le digo por el campo que algo conozco. Donde están los profes y están los clínicos o los sanitarios o los que practican la clínica. Están los didactas, los académicos, que antes o menos antes, creo que ahora también, no ven un paciente en su vida, algunos dos en toda su vida, y otros que están viendo pacientes. Y que aquí no es que yo soy clínico, no es que yo soy teórico. Aquí la teoría, se entiende, estoy hablando de cuestiones conceptuales de nuestro campo. Igual lo digo de esta manera, no sé si simpática, pero para que luego le demos vuelta. Todo esto está planteando Lacan. Enseñar la psicología o enseñaría medicina nutricional, igual porque te Claro, claro. pero no lo he entendido. Ya, es que hay cosas que, No se puede parar. hay cosas que no se entienden, Silvia. Y puta idea de Pero lo hay, ¿verdad? Lo hay. Claro. No, pero si estoy hablando, me avaláis, estoy hablando con conocimiento de causa. Pero también, puestos así, ponernos en nuestro plan. ¿No os parece también, voy a ser moderado, surrealista, que además los psicólogos en general, particularmente dentro de esa diferenciación absurda, como estáis diciendo las dos, que además no pasen por un proceso introspectivo? Ya no digo ni palabras que igual no. Es que ellos escudan en que al ser un método experimental no les hace falta, porque Claro. se basan en lo que se ambiente, entonces están más enfocados en demostrar Claro. las respuestas con los estímulos, esa interacción. Entonces ellos se avalan, o sobre todo el campo conductual, Claro. se avala que no le hace falta, porque Claro. son objetivos, están dentro del campo. De todas maneras, en la universidad no sé, sí que se recomienda. Sí que se recomienda. Ellos se ponen como una de las dificultades del psicólogo. No haber Menos mal que alguna cosa va a cambiar. Claro. De hecho, Claro. tú decías, de eso, la última clase que tuve del máster, decía el máster, pero una profesora de terapia de la que es súper recomendable, porque si no estás haciendo cosas suficientes. O sea, y además, todas sus cuestiones, porque ella está. Claro, hay una cohesión dentro del campo. No, seguro que no la hay, seguro que no. Tiene que pasar uno por Seguro que no la hay por esa cuestión paradigmática que no saben ni qué son los paradigmas. Pero digo que, claro, pero si por ejemplo tomamos la literalidad, que sé que es así, vosotras estáis más puestas, que sois más jóvenes, en la enseñanza más cerca, es decir, digamos, en esas argumentaciones, digo, sí, pero da la sensación de que entonces ese psicólogo que hablan es un tipo no médico que tiene una bata blanca, que está en un laboratorio, ¿vale? Pero lo que vamos a entender, o se debe entender, es que dentro de esa objetividad tratamos con seres humanos de carne y hueso, es decir, tratamos con mente. Eso es lo que cuando abres la puerta y tienes a un paciente, ahí está el clínico, es que estás con un ser humano. No estás con algo que metemos en los tubos de ensayo. Por eso. Nosotros no, nos puede ayudar. Exactamente.
Sí, sí, pero bueno, ellos tienen esa concepción y de ahí no lo sacamos ni yo voy a perder un minuto de tiempo. Entonces digo que nosotros sin Lacan, por cierto, Freud, Lacan, bla, 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 dijo, bueno, venga, estos chicos, estas chicas de la psicología, vamos a abrirles las puertas. Que no nos querían, dicho de otra manera, en cristiano, que no éramos científicos para ellos, en el sentido que el científico era el médico. Iba a decir una cosa y me retengo, pero cuando lo veo trabajar con los psiquiatras y con los médicos, hay científicos y hay ayudantes de los científicos. Vale. Entonces estamos todos de acuerdo y está bien que veamos estas cosas, pero no lo vamos a cambiar ni queremos cambiar nosotros lo nuestro. Entonces, lo que quiero tratar de decir es que nosotros estemos convencidos de lo nuestro y los que crean otras cosas, bueno, pues que estén convencidos de lo que hagan. Pero es verdad que ahí el campo sí está dividido, es decir, el paciente humano, el paciente sujeto sufriente, cuando sufre, más o menos sabe a qué especialista, por hacerlo así, ¿no? Al menos de las enseñanzas arregladas, como se dice, voy a un médico psiquiatra, voy a un psicólogo, voy a un psicoanalista. Bueno, pues tiene que saber cuáles son nuestros diferentes campos disciplinares y cómo nos movemos en base a la concepción teórica y al tratamiento consecuente que vamos a aplicar. Es decir, es importante. Bueno, pues el que le gusta otra cosa, pues ya sabe, desde las intervenciones farmacológicas hasta las intervenciones cognitivo-conductuales, si queréis. Digo que nosotros planteamos la cosa de otra manera, no porque seamos ni mejores, desde luego espero que no peores, pero no porque seamos mejores, porque he empezado a hablar de paradigmas, visiones, qué es la realidad, cómo interpretamos la realidad, existe la realidad en sí. Estamos perdiendo de muchas cosas que aquí no. Yo digo, partiendo de eso, estudiando científicamente cómo se construye una ciencia que una decía, consideramos, no es que queremos estudiar y aprender psicoanálisis, que está fundamentado como ciencia ahí porque consideran las cosas de otra manera. Por tanto, el tratamiento va a ser otro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una coherencia, hay una lógica. Digo que cuando uno ya está en la práctica, en la praxis, las dudas si las hay, tiene que trabajarlas. Y tienen que ser temporales. Si no, ahí se puede producir algún daño. Y el daño siempre va a ser para el profesional de la salud, es decir, para el psicoanalista. Siempre. Siempre. Eso está los tranquilos. Vale, entonces, la experiencia de la clínica psicoanalítica, debido a nuestro objeto de conocimiento, lo diré una vez más, no es la experiencia empírica. Si alguien me dijera, ¿por qué? Bueno, me lo pregunto yo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no es la experiencia empírica? Bueno, sí, una de las bases del método científico. Claro, claro. Pero yo lo diría más, como se dice ahora, la frase en positivo, no lo digo por el positivismo así, ¿no? Ideológico, sino porque nuestro objeto de conocimiento es otro. Entonces, ¿cómo vamos a experimentar lo suprasensible, lo etéreo? No sé si se entiende, no es que sea lo otro, digo, si lo otro sirve para lo que sirve. Venga, venga. Pero sé que Marta, polemice usted, polemice, por Dios. ahí es donde diría, pero serán capullos. Ajá. Pero de verdad. Pensaba que te ibas a meter con los psicoanalistas, ya va a estar Lacan, ya va a estar Lacan para eso. Porque sí que hay un aspecto que es observado en la humanidad y Ajá. no desde estos tiempos solamente actuales. De todas esas cuestiones que exceden lo razonable, o lo medible, o lo cuantificable, o lo tangible. Es decir, hay problemáticas del ser humano que son observables. Pero sabes que a veces los ojos no están para ver. Y que uno no ve más allá de sus defensas, de su moral. Que sí, que sí. Pero hay que limpiarse los ojos. No. Vamos desde ese paradigma. Bueno, entonces siguiendo con eso que tenéis tan claro, la experiencia empírica, el método hipotético deductivo, además lo que sabéis, lo que hemos estudiado como psicólogos la mayoría, es que por supuesto faltaba la categoría, con todos los honores, es uno de los paradigmas de la ciencia. No es el paradigma de la ciencia. Han sido que solo hay ese. No diré más al respecto. Bien, entonces, Lacan va a examinar el asunto, como había dicho, de si el psicoanálisis, o va a hacer esa pregunta, pero como ya la he respondido para no entretenerme más,
de qué tendría que tener una ciencia, es decir, cómo tendríamos que revisar epistemológicamente el concepto de la ciencia para incluir esta nueva disciplina con su paradigma peculiar, ¿no? Objeto de conocimiento inconsciente dentro de las ciencias. Y bueno, saliendo un poco de estas cuestiones, digamos, epistemológicas para seguir avanzando en la lectura del seminario, aquí hay creo que de forma simpática, Lacan dice que no es un investigador, es que polemiza con todo, además le saca lo que tiene que sacar, ¿no? O la mayoría de las acepciones, ¿no? A los significantes. Él dice, yo lo diría así, no sé si, que más que un investigador, que no lo es un encontrador. Lo de encontrador lo pondría entre comillas. Y como sabéis, ahí nos recuerda esta frase de nuestro como españoles, nuestro gran pintor universal, Pablo Picasso, como dice Lacan textualmente, para escándalo de quienes lo rodeaban, a Picasso, de que no buscó encuentro. Sabéis que eso, que estudiáis además, hay toda una, no sé si decirlo, una concepción filosófica en esa cuestión, no es que perdiera la chaveta. Bueno, Lacan va a retomar eso y volviendo a la cuestión del cambio de paradigma, a ver cómo lo enlazo con eso que había puesto aquí. Bueno, creo que sería un poco, no redundar, pero plantearlo de otra manera, de que he dicho que no solamente hay diferentes paradigmas para plantear en los distintos campos disciplinares, ¿no? Los métodos, ¿no? Las técnicas en relación a la teoría, los objetos de conocimiento, del saber, sino que dentro de los propios campos disciplinares pueden haber, de hecho los hay, revoluciones paradigmáticas. Esto sería casi parafraseando otra vez al epistemólogo Thomas Kuhn. Por ejemplo, una revolución paradigmática que todo el mundo estudia, o sabe, incluso aunque no esté ahí metido, pues sería ese salto entre, insisto, la física, no sé cómo decir, la tradicional, newtoniana, de lo grande, como se dice, hay muchas maneras de adjetivarlo, hacerlo gráfico, y la física de lo infinitamente pequeño, subatómico, y de la física cuántica. Es decir, los paradigmas dentro de los propios campos disciplinares pueden ser diferentes. Y eso son revoluciones paradigmáticas. Pero a lo que a nosotros nos interesa con toda esta cosa, incluso si queréis, que hay un montón de YouTube y todo esto de el famosísimo experimento de la doble ranura, ¿no? Hablando de la física cuántica, todo esto, que el investigador, que el experimentador, que el científico forma parte del experimento, forma parte de la experimentación. Es decir, lo que se conoce, incluso no solo ya dentro del campo de la física, efecto observar. Entonces, vuelvo a insistir en lo de la interacción. Es decir, estamos permanentemente interactuando. Por eso, para volver a lo nuestro, esto ya Freud lo planteó claramente, no hay esa posición, digamos, activa en el sentido de directriz del psicoanalista con respecto al paciente, en el modelo más clásico, más médico, ¿no? Donde el paciente pregunta una vez que ha hecho su planteamiento y el médico le responde. ¿Te le pasa esto por aquí, por allá? Vaya a hacerse un tag, esto, lo otro, ¿no? Es decir, el saber está por parte del médico y el médico es el que lleva, coloquialmente hablando, la batuta. Aquí vemos que no, que hay esa cosa que os he dicho de una acción sin acción. Ahora me ha venido algo, ahora me vienen varias cosas, no sé cómo. Me viene el I Ching, me vienen los hexagramas y me viene, para los que estáis en artes marciales y todo eso, el Wu Wei, ¿no? La no acción. Es decir, que hay una acción, lo hemos dicho, en la no acción. Entonces, claro, ¿cómo es que usted solamente se limita a escuchar, señor psicoanalista, señora psicoanalista? Ahí podríamos hacer una pregunta, ¿no? Esta vez no es en qué sentido, sino solamente. Es decir, le estamos restando importancia. Tan fácil es escuchar. Bueno, luego lo sabéis, en la calle, en el supermercado, mi marido es que no me escucha, ¿no? Mi mujer no me entiende, ¿no? Es que no me dejas hablar, es decir, que tampoco es tan fácil escuchar. Todo el rato queremos intervenir. Entonces digo, va a haber unos efectos, van a haber unos cambios en esa escucha. Me estoy refiriendo evidentemente a la escucha psicoanalítica.
Entonces digo que por plantearlo, estoy tirando puntadas, por plantear esa cuestión del efecto observador, ¿no? Que por el mero hecho de estar, aunque solamente fuera por el mero hecho de estar, ahí se van a producir cosas. Y muchas veces, por la imposición de querer estar, en nuestro campo, el furor sanandis, no se va a producir lo que se tiene que producir. Es decir, cuestionamientos, transformaciones en el sujeto del inconsciente, en el sujeto del deseo, en ese analizante. Lacan, siguiendo con este desarrollo, va a decir, abro comillas, que el dominio donde se busca y el dominio donde se encuentra son atribuibles al propio campo de investigación. ¿Veis que otra vez está juntando lo que uno no busca, encuentra? Es decir, no hay esa separación dentro de ese paradigma más clásico, si queréis, experimental. La realidad de las cosas, la objetividad de las cosas, ¿no? El investigador, el sujeto, ¿no? Entonces, él lo plantea de esa manera. El dominio donde se busca, el dominio donde se encuentra, son atribuibles, se combinan en el propio campo de la investigación. Es decir, no están separados. Y vuelve esta vez Lacan con su simpatía, cuando quiere ser simpático, y debe tener una mala leche por dentro, me imagino en ese momento, de que esta vez ya no se va a los artistas, ya no se va a los pintores, sino se va a los filósofos y se va a los santos. En este caso, creo que es una frase de San Agustín, casi seguro que sí, es no buscarás, lo pone ahí, lo trabaja, ¿no? Estamos en lo mismo, ¿no? No me buscarás si no me hubieras encontrado. Ya. ¿Qué cosas tenemos que estudiar los psicoanalistas, ¿no? Para tratar de modernizar la mente, para tratar, ¿ve? Porque está ahí el yo, el saber universitario. Entonces, concluyendo, el concepto de praxis se desprende de la teoría, de que la teoría es clínica y la clínica es teoría, y esto nos va a conducir, nos va a llevar, ya Lacan empieza a plantearlo ahí, ya lo venía planteando a modo de pregunta, a modo de aseveración, sobre el deseo del analista. ¿Qué entendemos por el deseo del analista? ¿Y qué tiene que ver el deseo del analista en todo esto? Algo hemos comentado en un escrito, ¿no?, del 58, contemporáneo, para que lo asociemos, porque lo hemos visto este año, el seminario 6, el del deseo y su interpretación, la dirección de la cura y los principios de su poder. Bien, Lacan, finalizado este, digamos, primer encuentro, primera clase, primera exposición del seminario titulado, así aparece en la edición, al menos del País 2, La excomunión, va a afirmar, va a continuar, que la experiencia psicoanalítica está fundamentada en 4 categorías o 4 conceptos fundamentales. Y ahí sí está total y absolutamente de acuerdo con el planteamiento de Sigmund Freud. Los 4 conceptos fundamentales, que los voy a enumerar por este orden, porque no por casualidad él los quiere trabajar por este orden, es decir, hay una lógica en ese tratamiento de los conceptos, son el inconsciente, con el que vamos a entrar ahora, la repetición, la transferencia y finalmente la pulsión. Los 4 conceptos fundamentales, pilares de ese edificio de nuestra disciplina particular. Entrando ya entonces en buena parte de la lección 2, creo que se titulaba, ¿cómo era? El inconsciente y en Freud el nuestro, o algo así. ¿Lo tenéis ahí a mano? Era muy gráfico. Es decir, lección 2. Eso. El inconsciente freudiano y el nuestro. El nuestro es el de Lacan y que nosotros queremos aprender. Vale, entonces, aquí lo que voy a tratar de decir, así como se dice de aquella manera, también un poco Lacan lo plantea así, ¿no? Un poco va de aquí para allá, puntualizando cosas, a cuál más importante, lo pondríamos bajo este titular, lo de el inconsciente de Freud y el nuestro. Características del inconsciente, o algunas de las características del inconsciente, para empezar. Entonces, Lacan comienza haciéndose una pregunta. Estoy seguro que esto los compañeros, alguna, la va a motivar a intervenir, de eso se trata aquí. Lacan nos plantea, ¿desde cuándo existe el inconsciente? ¿Dónde lo plantea? Punto 2. Vas a entender. Sí, no lo digo porque aquí viene la respuesta de él.
No, punto 2 no, en la lección 2, en la que estamos ahora, el inconsciente de Freud es nuestro. Entonces digo que pregunta si quieres, planteamientos en cierto sentido retórico, pero la respuesta no es retórica. Fijaos lo que dice Lacan. No si existe el inconsciente, que igual ya te veo un poco venir, Marta, sino... No, todavía no. Todavía no, pues espérate, todavía. No, los psicoanalistas haríamos muy mal en presumir de que tenemos telepatía, porque está hablando de un desastre total. Lo que pasa es que mi querida Marta, ¿no? Como psicoanalista, algo la conozco, ¿no? Entonces, en su desarrollo, en su formación, igual que al resto de las psicoanalistas, igual que a Silvia, igual que a lo que estoy formando, algo. Bien, entonces, Lacan dirá, el inconsciente existe, atención qué interesante, el inconsciente existe desde que Freud lo interpreta. Y sabemos que Freud lo interpreta, es decir, lo formaliza a nivel de una escritura, que es la escritura de la interpretación de los sueños. Entonces, fijaos, ¿desde cuándo? Desde que Freud lo formaliza. ¿Dónde? En la interpretación de los sueños. ¿Cuándo? 1900. Ya de ahí que no nos vamos a continuar. Si bien para Lacan, estamos en Lacan, verás que ahí quiere decir algo, porque como bueno, más o menos lo sabíamos, ¿no? Si bien para Lacan, querida Marta, por decirlo rápido, a ver, aquí ahora tenía... Tan rápido, ¿no? No, es que aquí quería, claro, es que ya me veo ahí que estáis con la escopeta cargada, lo cual me encanta, munición dialéctica. No, aquí hay que venir en son dialéctica, de debate, si no, ¿qué hacemos? No es un grupo de feligreses y yo un gurú. Vale, no, que aquí quería hacer otro recorrido que lo he hecho, pero como ya me he adelantado antes porque ha venido así, ¿no? Lo de que hay Lacan es cuando viene a decir de que el inconsciente corre por su cuenta, ¿no? Por eso que es como que da una decadencia de arena, por decirlo así en un lenguaje coloquial, a Freud. Es decir, el mérito de Freud es que pone el cuándo en la fundamentación escritural de la interpretación de los sueños en cuanto al inconsciente, pero que para Lacan eso fue más la inauguración de un nuevo campo, el campo del psicoanálisis, porque el inconsciente para él es el suyo, en el sentido de que es el mío. Es decir, que le va a dar unas características que no le dio al doctor Sigmund Freud, ni los postfreudianos, ni por supuesto fuera del campo psicoanalítico. Entonces, a ver cómo armo esto. Bueno, luego voy a leer lo que te quería decir de que una cosa es cuando aparece y otra cosa es acerca de la existencia. Pero voy a hacer un poquito el recorrido también para todos muy rápidamente. Dentro de las distintas modificaciones que, como sabéis, en la enseñanza de la escritura, en la enseñanza de Sigmund Freud tuvo acerca del concepto de inconsciente, tenemos una primera etapa del psicoanálisis, no me voy a extender mucho, donde ahí teníamos, esta vez no, dentro de la teoría del trauma, no del inconsciente, pero ahí teníamos esa noción, nociones para quitarle peso, a lo mejor para decir el concepto de subconsciente y el concepto de inconsciente, no sé, es una argucia que suelo utilizar. La noción de subconsciente es distinta al concepto de inconsciente. ¿Por qué? Porque recordando ahí, en esos primeros momentos preanalíticos, tipo de los historiales, de la histeria y demás, Freud y tal, y también, como era este psicólogo, médico, Pierre Janet, ahí más o menos, digo, hablando de lo que es el inconsciente en el propio Freud y desembocar lo que es en el inconsciente que nos quiere plantear Lacan del suyo, suyo el nuestro. Pero en ese momento, cuando hablábamos de subconsciente, que yo digo que la mayoría sigue hablando, casi todas las publicaciones, casi todos los comunicadores, no sé por qué, qué vicio, todos hablan de que el subconsciente, ¿sabéis que el subconsciente marca un momento? ¿Por qué? Porque ese subconsciente tenía esa característica, por eso también, me parece que era psicólogo, no sé, también médico, neurólogo, pero sí que era psicólogo, ya Pierre Janet, el francés. Entonces Pierre Janet, por supuesto Sigmund Freud, de alguna manera Charcot, por supuesto el doctor Joseph Breuil, participaban de ese subconsciente en el sentido que era un subrogado de la conciencia, que era una conciencia alterada o un estado alterado de conciencia, que era una disociación. O sea, fijaos todo eso de lo que traumatizaba las histéricas, ¿no? Tenía que ver con esa cuestión. Cómo ha ido cambiando la cosa.
y cómo cambió el asunto en el propio Sigmund Freud. Lo digo porque hay mucha gente, y tal vez hay intereses creados en que sigan, que el inconsciente es esa noción de subconcepto. Y que, para no entrar ahí, pero por ejemplo, ya que los he puesto, como se dice así, para andar por casa en el mismo saco a Pierre Janet y a Sigmund Freud, había una diferencia fundamental dentro de esa especie de categorización, digamos, topológica de dónde ubicar el subconsciente. Para Pierre Janet, esa disociación de la conciencia tenía que ver con algo psicopatológico, con algo disfuncional. Para Freud no, para Freud ya empezaba a hablar ahí de un dinamismo. Entonces digo que ahí podíamos ver el psicólogo médico cómo tenía una concepción muy biologicista y psicopatológica del asunto, y Sigmund Freud no. Lo que pasa es que para Freud era algo que estaba también, bueno, creo que con la palabra subrogado se entiende, por debajo de, al lado de, conciencia alterada, ¿no? ¿Se entiende esto? Me dais la razón de que se sigue entendiendo esto muchas veces cuando se habla del inconsciente, ¿no? El inconsciente me traiciona y salve, ¿no? Como algo oscuro, algo duro, algo feo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, de hecho, se habla mucho más del tema de subconsciente que inconsciente. Claro, en cualquier medio. En cualquier medio. Claro. Si eso sigue vigente. Bueno, entonces, ya entrando en la etapa analítica, psicoanalítica, no prepsicoanalítica, ya con la noción de, con el objeto de conocimiento, ¿no? del inconsciente, Freud, es en la interpretación, viene a decir algo así como textual. O sea, podemos decir que es la primera definición que como psicoanalista, no como prepsicoanalista, dio Sigmund Freud de lo que es el inconsciente, que vais a ver que dista mucho de esa disociación de conciencia. Aunque, insisto, en Freud no era algo mórbido del corte cerebral. Plantea, ese algo viene a ser algo que no juzga, sería una primerísima definición de inconsciente. Pero fijaos, un algo, un ente, no sé por decirlo así, no dice un ente, un algo que no juzga, no calcula, sino, ahí viene lo bueno, que le interesa transformar. Casi diría, solo le interesa transformar. No me vais a decir que esto nos suena un poco a como Lacan está definiendo, y lo estamos hablando, la noción de deseo. El deseo es sin objeto. El deseo no se casa con nadie, o todos son candidatos a maridos o mujeres, ¿no? Es decir, esa cuestión de insustancialidad del deseo. Lacan, dando ese salto al aquí y ahora, también desde esa concepción, al inconsciente estructurado común. A ver, ese axioma, que eso que lo sabemos todos de memoria, también es importante a veces detenernos a reflexionar. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. No es. El inconsciente es un lenguaje. Y mira, asociativamente el cómo me lleva, ya que estoy hablando de la interpretación de los sueños, al desarrollo más sofisticado de la tesis del sueño, donde sabéis que ¿no? el sueño tiene sentido, el sentido es cómo en Freud la realización de un deseo, no la realización del deseo, sino cómo, es decir, una realización alucinada. Entonces lo que quiero decir es que en ese sentido también podemos decir, pero no, ahora no quiero desarrollarlo por ahí, en ese sentido, tampoco hubiera pasado nada, Lacan no es un estructuralista. Está haciendo una analogía, como la hizo Freud salvando las distancias, con la tesis del sueño. Tiene un sentido que apunta a la como realización, a algo parecido. Vale, pues el inconsciente es como un lenguaje, no es un lenguaje. En el sentido que no quiere decir que es un lenguaje, viene a ser como un lenguaje. ¿Se entiende la diferencia? Luego daría para mucho. Venga, algo que yo vea de que sí se entiende la diferencia. ¿Por qué no es lo mismo? El inconsciente estructurado como un lenguaje, al inconsciente es un lenguaje. Es como lenguajes quiere decir algo, pero no. Voy a ponerlo más difícil. No sea... Venga, sí, voy a ponerlo más difícil. Si el inconsciente fuera como un lenguaje, ¿de qué se trataría nuestra clínica? Perdón, si el inconsciente, ha sido un lapsus. Si el inconsciente fuera un lenguaje, ¿en qué consistiría nuestra clínica? ¿Perdón?
una hermenéutica. ¿Se entiende? Digo, pura y dura, no que esté mal. Bueno, no perdéis ocasión, ¿eh? Para mostrar, claro, así da gusto el acompañamiento. Bueno, entonces, bueno, antes de desarrollar esto, a ver, se me ocurre como una puntualización. Ahora aquí Freud y Lacan van al unísono, dicho evidentemente de Lacan. El objeto, el objeto, Pues sí. sí, claro. El objeto de deseo no lo vamos a encontrar, como lo digo en Freud, no lo vamos a encontrar en la realidad. Porque tenemos claro que el objeto de deseo, del que ya hablaba, no, el deseo si queréis. Vamos a Lacan, pero da igual, de que no tiene objeto, bla, 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 no es sin objeto, pero incluso en Freud, ese objeto de deseo, además fue algo que tú planteaste en el curso sobre la regresión que diste, todo el tema del principio, ¿no? Del placer, ¿no? Es decir, el objeto de deseo, eso deseable como objeto de deseo, por esa insustancialidad de la que estoy hablando, no lo vamos a ver en la realidad, no está materializado en la realidad. Lo cual no significa que haya objetos tangibles deseables. Pero ese no es el objeto de deseo. Eso no es como vamos a trabajar el deseo. Bien, esa inconsustancialidad del deseo, vuelvo a lo mismo. Si modernizáramos las cabezas humanas de los animales de la palabra, o sea, de los hablantes, para que nadie se piense que estamos, no sé, la teoría de cuerdas, les digo por lo sofisticado, como me parece que tiene que estudiar un montón de cosas para entender algo de la teoría de cuerdas, ¿no? Dentro de las nuevas cosmogénesis actuales, lo que sea. Digo, aquí, si entendemos eso, entender quiere decir que lo aceptamos. Que aunque yo no lo acepte, al yo ya lo hemos convencido de que ese no es un asunto de él, que eso es una película para adultos, no es una película. Él le plantearemos otras cosas. Walt Disney, ¿no? Dibujos animados. Te digo, si hemos convencido al yo, porque yo siempre va a estar ahí, esto tiene beneficio, o a mí me gustaría plantear así, esto tendría beneficios para la vida. El aceptar esa inconsustancialidad del deseo no nos llevaría, lo voy a decir de esta manera, clínica, y no clínica en el sentido de las estructuras clínicas, no nos llevaría a obsesionarnos detrás de ninguna zanahoria. No nos llevaría a hacernos adictos a mecanismos de defensa que hoy venden mucho, intelectuales y cultos, y que tienen que ver con resistencias como la intelectualización y el raciocinio, es decir, a cuadrarlo todo, encajarlo todo, aquí todo tiene que estar en un envase encajado. Digo que eso tiene efectos en la vida, tiene efectos en la salud de las personas, dicho de otra manera, los ponen nerviosos, si son muy nerviosos, ansiosos, es una especie de adicción. De hecho, cuando he trabajado en algún momento, trabajamos los psicoanalistas, o a mí me gusta plantearlo de esa manera psicoanalítica, de las adicciones están muy relacionadas con las obsesiones, con la neurosis obsesiones. De hecho, si empezamos un poco a descuajeringarlas, ¿no? a destriparlas a nivel etimológico, podemos ver que el adicto es una persona, sí, discurso, adictum, no discurso. Pero, a ver, si no tenemos discurso, si no somos un sujeto del deseo, si no hemos, volvemos siempre a Lacan, si no hemos más que mínimamente barrado al otro, si no hemos atravesado esa operación de castración, que Lacan en un momento dado, y ahí lo dejó, lo quería llevar con el tema de los nombres del padre, ya no se supo más. Es decir, si no hemos dicho eso, sí vamos a tener un discurso. Lo que pasa es que ahí está la paradoja, ahí está como lo friki del asunto, es decir, lo perjudicial, de que ese discurso va a ser un discurso amo, dentro de los discursos planteados por Lacan, puede ser un discurso universitario, que es del que estoy hablando hoy, hay otros, ¿no? Es decir,
va a ser una ideología, por así decirlo de esta manera gráfica, metida en nuestra cabeza. Yo digo que si le buscamos el vericueto a esa cuestión, no tendríamos por qué obsesionarnos, desesperarnos, no tendríamos por qué la cuestión de la idealización, donde está la perfección. Es decir, eso llevado un poco pasado de vueltas es no aceptar la ley de castración. No aceptar lo que estamos diciendo, que ya lo dijo Freud. No busquéis algo que cierre el círculo, o la cuadratura del círculo, porque no existe. Porque, fijaos, es una característica, lo estamos repitiendo, creo que también vale, es una característica del deseo que nada encaja con el deseo. ¿Por qué? Porque si algo encaja con el deseo, en el sentido de si algo es sinónimo, es la falta. Ahí es donde Sí, por favor. pienso que Lacan señala cómo Freud falló justamente en la aplicación de Freud. Sí, así es. Algún fallito tiene que tener Freud. No, porque si él apuntaba a un Claro, pero específicamente a qué es totalmente. ¿A qué fallo te quieres apuntar? que había apuntado el caso de Dora, creo recordar, que había También. por ejemplo, que son trabajan, acá han trabajado con, digamos, apuntando justamente a esa falla en la interpretación, en querer justamente cuadrarlo todo, apuntar a una solución con respecto a algo determinado de su vida. Vale. Atención, Marta. Rápidamente. Voy a decir rápidamente, porque si nada más estrecha el tiempo, como vamos a continuar las clases que vienen, esto lo plantea sobre todo en esa segunda lección. Insisto en el titular para hacerlo así más gráfico, características del inconsciente. Lacan nos va a decir, el inconsciente, voy a leer casi, esto no es textual, pero casi textual, si no, no sé si nos dará tiempo y si no, otro día lo leemos textual y tenemos que leerlo textual, al menos esta parte de esta exposición. El inconsciente es algo inexistente. Es decir, esto lo pone Lacan, ¿eh? Qué fácil. Te lo voy a decir. Empíricamente te lo voy a comprobar. Que sea fácil. Bueno, escúchame, es en la página 30, pero para no extender, página 30 empieza a decir todo esto que voy a decir, entre otras cosas, pero déjame que lo exponga así. El inconsciente, apuntar y si no leerlo, porque Pero aquí... si yo lo he elegido, lo tengo subrayado todo. Claro, entonces... Puede que se me haya pasado eso. Pues espérate, ahora lo vemos. El inconsciente es algo inexistente, es decir, no existe. Podemos hacer ahí una suspensión. Que pertenece al orden de los no realizados, Claro. no definido. Hay que tener paciencia, te digo. A ver, tranquilicemos nuestras almas. Eso es como lo de la mujer, sí, bueno, a ver, hay que contestar. Claro, pero escúchame, déjame que termine la frase tal y como la plantea Lacan. El inconsciente es algo inexistente. No existe. Yo lo hago así para hacerlo más interesante, pero no es punto y final. No existe hasta que lo hacemos advenir. Eso no está Lo vamos a leer y verás que está. Bueno, no, yo he empezado a partir de la 30. Sí, a partir de la 30 tengo todo subrayado hasta el final. A partir de la 30. Digamos que está en stand-by. Yo quiero que os quedéis con la cosa de Lacan. Luego lo leemos en Lacan. Bueno, si quieres en el limbo, en latencia, a nivel filosófico y psicoanalítico, pero el contenido latente también, en potencia. Es decir, y aquí sí que lo pone al final de la página 30, el inconsciente es un no nacido. Es un no nacido, lo pone subrayado, por lo menos el editor. Un no nacido no quiere decir un mal nacido. No nato. Ole, yo sé que nos resistimos a esto. Ahí. Sí, lo tengo subrayado. Vale. A ver, sí que tendríamos que ir a la página 30, pero bueno, yo voy a decir alguna característica más. El inconsciente, también lo va a decir más adelante, en la página 11, Marta, si tenemos todo esto. Me va a decir, pero sí, dice el inconsciente, ya una vez que ha dicho que es un no nacido, todo eso, ¿no? El inconsciente es del orden de lo no realizado. Eso también lo dice, vale. El inconsciente es algo que está, fijaos que todo el rato estoy como un lenguaje, como un deseo.
como a la espera, digamos, como al acecho. ¿Por qué? Y esta es una característica fundamental que hemos hablado más de una vez, porque tiene, son dos términos que utiliza Lacan, presencia fugaz. ¿Qué quiere decirlo esto en términos muy, no sé, muy tangibles? Pues que lo vais a ver, es una forma de hablar, que el inconsciente se abre y se cierra. Viene y va. Y no sé, eso lo vais a ver, por supuesto, en la clínica, pero también con nosotros mismos, por así decirlo. Que ahí lo pilla, y como quieras pillarlo mucho, no. O a lo mejor te vuelve de otra manera. ¿Pero por qué? Porque es una característica del inconsciente planteado, como lo planteaba Freud en este sentido, de las manifestaciones o las formaciones del inconsciente. Van y vienen, se abren y se cierran. Por eso digo, cogerlo y ven aquí que te voy a destripar, no. Presencia fugaz. Son denominaciones que nos dice Freud. Acordaros que también hablaba, incluso en los inicios de esa primera definición de inconsciente que ya os he dado, de una atemporalidad. Es decir, que había un tiempo no lineal en la cuestión del devenir cronológico, aristotélico, de la noción de tiempo. Te digo, la atemporalidad también era una característica que le da. Entonces, la temporalidad y la presencia fugaz, digamos que son parientes próximos. Para ver lo que va a ocurrir, estamos en el análisis, estamos en la producción del inconsciente, estamos en los efectos que produce esa articulación significante, ¿no? Estamos en esa mediación, en el encuadre clínico de lo real mediatizado por lo simbólico, estamos en todas estas cuestiones. Para ver lo que va a ocurrir, para que se manifieste, para que se pase, digamos, a encarnarse, a hacerse carne, ¿no? Para que aparezca, por así decirlo, y esto venía Lacan planteando de otra manera, que creo que lo hablamos en la clase anterior, hay que jugar la partida. Pero jugar esa partida con la regla del juego de esa partida. Dicho de otra manera, hay que jugársela. Esto lo va a plantear mucho Lacan, incluso creo que ya estableció las bases de todo eso de una manera muy metodizada en el seminario sobre la ética del psicoanálisis, ¿no? Si queréis, ahora pregunto qué significa o qué entendéis por jugársela, porque veo que estáis asintiendo, pero esa manifestación, esa presentificación, esa encarnación de lo inconsciente, también se planteará Lacan para sí mismo responderse, ¿bajo qué vestimentas se muestra? Es decir, ¿con qué vestidos se muestra? El inconsciente. Hemos dicho que se abre, que es presencia fugaz, que es algo emergente, ¿no? Que es una formación del inconsciente, que una vez que aparece ya no es el inconsciente como tal, son formaciones. Esto es Freud, creo que no. La formación del inconsciente, una vez que aparece, ya deja de ser el inconsciente. Eso es una manifestación del inconsciente. Bien, entonces dirá Lacan, vale, para. ¿Cómo se nos muestra? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Qué vestimentas tiene? Aunque sea así, ¡pum!, como una aparición fantasmática. ¿Vale? Pero ¿cómo sabemos que...? ¿Sí? Tal cual. Lacan dirá, bajo el aspecto, es una palabra más que él utiliza, pero es lo que ahí estabas planteando, bajo el aspecto de la hiancia. Una hiancia, con H. La hiancia es un tropiezo, un fallido, una fisura. Si queréis, otra vez volvemos a las formaciones del inconsciente. Dos características más y acá. Ya casi acabo de lo que quería exponer, pero luego otra. Va a ser sorpresivo. Nos va a pillar, por decir esta tontería, con nocturnidad. Va a aparecer donde menos lo esperamos. Digo que si empezamos a articular todo esto a nivel de, como decía, teoría del conocimiento, nuestro campo disciplinar, etcétera, veremos, acá no cambió ni un punto ni una coma, porque la asociación libre es la técnica. Es decir, ¿a quién va a pillar sorprendido? Al yo, a la cuestión cognitivo. No es que te vaya a dar un susto. Es decir, que no es reflexionando, que no es pensando, como a veces se tienen que tomar decisiones importantes en la vida. Esto no significa que haya que hacerlo a lo loco o con la ley del corazón que pasase al otro extremo, que creo que es peor, ¿no? Es decir, a veces esas decisiones no las tenemos que dejar en manos del menor de edad que es el yo.
con respecto a la casa en la que habita. Es parte de la familia, pero cuando hay que hablar de cosas serias, los menores, hacer dibujos, entretenerlos, si quieres, los mandas hasta la tele. Entonces, para el sujeto de la conciencia, que son casi todos, para el discurso universitario, que son casi todos, aunque no hayan ido a una universidad, peor si van a una universidad, a mi modo de ver, esa presencia del inconsciente va a dejar a uno sorprendido. ¿Por qué? Porque aparece donde menos le esperas. Ahora ya hablo que aparece donde menos le espera en el encuadre psicoanalítico. En el encuadre psicoanalítico ni aparece ni se lo espera que aparezca. ¿Por qué? Porque no hay esta concepción teórica. Ahí volveríamos a la pregunta si existe el inconsciente antes de que Freud lo fundamente teóricamente como tal. Lacan responde que no. Pero que una vez, creo que antes no lo he dicho, una vez que Lacan dice que Freud inaugura nuestro campo disciplinar, es decir, una vez que aparece el concepto de inconsciente como tal, luego, cada vez hay que demostrarlo, cada vez hay que hacerlo existir. Cada vez en la clínica tenemos que volver. Es decir, existe, no sé si se entiende como concepción teórica, pero luego hay que hacerlo advenir en la clínica de cada paciente. Uno no va de excursión con el inconsciente, y menos que menos si no está en análisis. Entonces sí existe, pero ahí es fundamental, y ya venía hablando, la presencia del analista. Por tanto, Lacan, en este encadenamiento que estoy haciendo de ciertas características y otras nociones más teóricas, para Lacan, para que exista el inconsciente, tiene que haber un psicoanalista. Es una manera de hablar. Es decir, el inconsciente no existe sin el psicoanalista, pero el inconsciente como concepto teórico, en el campo disciplinar, lo fundamentó Freud. Es como que ahora eso lo tenemos que materializar. Y eso es el caso por caso de cada clínica. Eso es lo que tenemos que construir. Eso es lo que tenemos que advenir o hacer advenir del paciente o del analizante como psicoanalistas. Podemos decir, para hacer la broma y a ver si hay Marta, de que existe y no existe. Estamos siendo moderados ya. Existe y no existe. Vale, otra cosa, ya hay más características, pero ¿qué quiere decir? El factor de sorpresivo es parte de lo que estoy diciendo, presencia fugaz, ¿no? Y es discontinuo. Esto es otra cosa que molesta. Iba a decir, lo digo así que jode. Pero claro, ¿quién jode? A la persona humana sí, porque la persona humana se ha identificado con el yo. Y ahí ya ha perdido la posibilidad de hacerse sujeto del deseo. Es decir, capitán o capitana de su paquebote, de su embarcación. ¿Por qué? Porque sale y no sale. Yo sé que la mayoría, en los cuales me incluyo, voy a ser muy gráfico, sobre todo los que venimos de nuestro campo científico, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío de la psicología experimental. Nos suele poner como de muy mala leche esa especie de insustanciabilidad, esa especie de no hacer asible este concepto. Y el hecho de lo que hemos estado hablando, de que ese concepto se produce dentro de un encuadre determinado por unas características específicas, digamos, las sesiones de análisis, para decirlo así. Entonces, esa cuestión de discontinuidad encabrita mucho a las personas, pone de muy mala leche a las personas. ¿Por qué? Porque incluso en la formación, no hace falta que nadie levante la mano, yo la levanto, yo también fui culpable de esos pecados. Pues quería que me explicaran las cosas, como en la universidad, agradecería que se me entendieran y tal. Y si ya Freud no lo hizo, que Freud no lo hizo, por mucho que digamos, Lacan no quería hacerlo. Él no quería. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con lo que él está empezando, al menos ya 10 años después de que inicia su enseñanza y después de lo que le ha venido encima, hablando de qué es ese inconsciente que yo me lo atribuyo como patrimonio, como patente mía. Entonces yo tengo derecho a hablar de qué existe eso. Entonces no se puede explicar, no se puede regular, sé que pone muy mala hostia, sé que pone muy mala leche, y a los psicoanalistas que vayamos a formar, creo que en todos se trabaja de esta manera. No se trabaja, que no se trabaja con una pizarra, sobre todo si estamos en Lacan, pero no se trabaja explicando esto y esto por esto y por ahí. ¿Por qué? Volvamos a la casilla de partida de las características del concepto de inconsciente. Porque el inconsciente tiene estas características. Ahí habría, supongo que bastante que decir, acerca
de la incomprensibilidad o la santa paciencia que hay que tener, sobre todo para meterle un bocado a los escritores de Lacan, a los seminarios también. Quiero decir que Lacan hacía las cosas por hacer. Siempre nos podemos plantear, pero me parece que ahí hay que plantearlo de una manera seria, si no, nos vamos un poco a la psicosis, lo digo sin faltar a nadie. Uno puede decir, bueno, eso lo decía Lacan, sí. Sí, sí. También yo puedo decir, eso de la sincronicidad y tal, lo dicen esto de la física cuántica, sí, sí. Yo no creo. La gente puede decir, que creas estúpido. No te lo dices, no, si tú creas. Quiero decir que para decir algo en contra de lo que se ha expuesto de esa manera científica, hay que hacerlo de cualquier forma. No del orden de las tripas, no del orden de la opinión. Yo no lo creo, yo no, y a mí que me importa cómo lo veas o cómo no lo veas tú. Sobre todo si eres candidato a psicoanalista. Y a mí que me importa cómo lo veas tú. Lo importante es que veas cómo te lo quieren transmitir los referentes teóricos, sobre todo los que estamos trabajando. Luego, el día de mañana, porque esto no es la Santa Inquisición, no es una doctrina fundamentalista, me refiero al psicoanálisis, tampoco las ciencias empíricas, y más vale que no lo sean, van cambiando. No hemos dicho que hay volvemos otra vez a Thomas Kuhn. No hemos dicho que una de las características de la ciencia son las revoluciones paradigmáticas dentro de la propia ciencia. Sí, pero es dentro de la propia ciencia, es dentro del propio campo de psicoanálisis que podremos aportar, y sería deseable que aportáramos, nuestro granito de arena. Pero no puede ser desde el minuto 1. ¿Se entiende? Y no sé si decir algo más, porque si no, no vamos ni a... Bueno, que el inconsciente existe, digamos, desde que lo, ¿cómo decirlo? Desde que lo atrapó Freud, lo de atrapó, si queréis, entre comillas, implica, bueno, pues sería un poco redundante lo que he dicho, que se tiene que producir cada vez. Entonces, sería redundante lo mismo. No hay inconsciente sin psicoanalista, el inconsciente existe, pero si no se presentifica, no existe, ¿no? Existe en el limbo, existe en potencialidad, ¿no? Vamos incluso a la física cuántica. Es todo un mundo de posibilidades. Se materializará, por decirlo de esta manera, en algo tangible, no sé, no entiendo mucho, pero es decir, corpúsculo, en otra cosa, ¿no? Más sinuosa, ondas, es decir, existe la posibilidad, pero luego hay que materializarlo. Pero hasta que no materializa no sabemos lo que es. Sí. Entonces, si eso no es visto por un psicoanalista, no es una formación del inconsciente. Claro, Lacan insiste, yo no me puedo decir de ahí por la complejidad de esto, lo de ver, no quiero ahora como ser tiquismiqui, es la presencia, o sea, es frente a una presencia. Claro, pero... O suceden síntomas más allá de una sesión psicoanálisis, más allá del psicoanálisis, es decir, en gente que a lo mejor además no cree para nada en psicoanálisis y ni le va a dar lugar. Eso creo que sería... Y estoy hablando de somatizaciones... Pero eso es otra cosa, Marta. Creo que esto es un tema... Por eso, sí. Si son formaciones del inconsciente, porque pertenecen a un proceso del inconsciente, ¿o no? No, digo, si quieres es una cuestión... Es una cuestión... No, es una cuestión de... Claro. Dentro del inconsciente es decir, que tiene que dar... Tiene que hacerse de un lugar. Claro. Es decir, pero incluso leyendo aquí a la familia, entiendo que hay cuestiones que rescatan como la temporalidad, es decir, de la formulación freudiana, ¿no? Es decir, que además, digamos, también recupera esta cuestión de eso que más allá de lo que uno quiera o no, es decir, que trasciende lo consciente, es decir, que también tiene una operatoria más allá, ¿no? Claro. Decir, en ese sentido. Mira, sobre todo la pregunta de las formaciones del inconsciente. Claro, pero vamos una vez más porque ahí es donde, digamos, a mí se me generan una serie de cuestiones las que me costaría articularlo. No por la ignorancia, no por la dificultad de aprender lo que es un concepto en lo que es, por ejemplo, una clínica, una práctica. Es decir, en esa cuestión, claro. En cuando uno pasa a trabajar con lo que corresponde al objeto de conocimiento que es propio del psicoanálisis y su campo, con eso. Entonces tiene que estar atendiendo a ver cuándo aparece
esa hallancia, cuándo aparece ese hallazgo, para poder, digamos, de alguna manera jugarse. Es decir, dar un paso en falta, porque al final no tienen puta idea de nada. Entre comillas, es decir, siempre entre comillas. A ver, ahí había, o hay diferentes planteamientos, y algunos de ellos creo que serían muy interesantes, o creo que son, o están, o pueden ser, ¿no?, susceptibles de debate dentro de nuestro campo. Pero vamos a la teoría. Yo creo que siempre lo hemos dicho, la teoría es clínica, la teoría siempre, Freud, incluso, vamos a esa formación del inconsciente que es los sueños, ¿no?, en la que tanto trabajo, como sabéis. Por ejemplo, Freud decía, acordaros, pero vamos a la teoría, ahora no la interpretación de a lo que decía, cuerpo teórico, ¿no? Es decir, los sueños, voy a decirlo así gráficamente, no tienen sentido. ¿Acordaos lo que decía? El método simbólico. No, pero si ahora te lo quiero. Sí. Yo no estoy hablando de interpretación ni de encontrar el sentido. Sí. Estoy hablando como formación. Claro, pero por ejemplo has dicho, uno comete... Sí. Más allá. Pero es... Una vez ya para el psicoanálisis, una vez introduce el concepto de inconsciente, que por eso existe. Sí, es ahí donde vamos. No, pero eso tiene que ver con lo real de Lacan, eso es otra cosa. Pero bueno, eso tiene que ver también con el significante, porque si la humanidad desaparece, la vida como tal no existe. Podemos hablarlo, vamos a hablar. Pero escuchar una cosa. Por ejemplo, tú has dicho, es que los actos fallidos... No, a ver, no, por favor, si esto es lo apasionante del psicoanálisis, que debatamos, sí, sobre todo para... No. Escuchar, sobre todo, claro. No, que no nos despistemos, ahora no nos tenemos que despistar. A ver, por ejemplo, la pregunta tuya, ¿no? Por ejemplo, teórica es, vale, pero desde que Freud inaugura el campo, como hemos dicho, entonces la gente comete actos fallidos. No. La gente no comete actos fallidos. La gente no tiene sentido en los sueños que sueña. Digo que eso, vamos a la teoría en Freud. Los sueños tienen sentido cuando lo metemos, lo enchufamos en la máquina interpretando, es decir, cuando hay un psicoanalista. Estás contando la definición de lo que es el hecho en sí y lo que es sacarle un sentido. Es decir, una interpretación. Es verdad que para la interpretación tiene que haber un trabajo analítico, pero no para que se manifieste. Entonces, yo antes de formarme en psicoanálisis, cometía un lapsus, decía, lapsus. Vale. Es decir, ¿me entiendes? Sueño tiene que ver con el inconsciente. Es decir, más allá de entender que puede tener un sentido o no, o claro, que me saque de un sentido. No, pero vamos a tu ejemplo, pero vamos a tu ejemplo, que me parece interesante. Claro, pero es lo que se está planteando, digamos. Sí. No, si vamos a eso, pero creo que lo que te quiere decir, Silvia, me parece que tú entiendes eso porque tú, que eres una persona culta, sabías algo de inconsciente. Imagínate que ni sabes en inconsciente ni crees en el inconsciente. No cometes un acto fallido. ¿Vale? Pero tú sí. Como formación del inconsciente. Lo que pasa es que el síntoma, más allá de consciente, vale, es un síntoma cuando tiene el psicoanálisis. El síntoma, cuando tiene el psicoanálisis, lo construye el psicoanálisis Porque no hay. Mira, a mí me viene mucho a la cabeza porque yo antes estoy escuchando mucho la performativa. Porque en uno de que parece que uno está con eso y está escuchando, pues no para ver cosas en redes. Y escuchaba cuestiones como la ideología de género, o yo qué sé, no sé, por ejemplo, de la... Mira que lo digo mucho. Entonces, ¿os acordáis? Hace un tiempo que conté un caso de Reiter, de Jorge Reiter, que este chico sabéis que es gay, ¿no? Vamos, ¿sabéis? Que él contaba que, claro... Sí, por favor, un poquito alto, que te vean las compañeras, que te vean. Él tuvo una relación y se ve que sufrió vejaciones a la bestia, creo que lo conté. Vejaciones a la bestia, pero ¿cómo te puedes imaginar, de pequeña? Y lo que menos la hizo sufrir es el tema de la relación por parte de sus padres y un hermano, pues no, eran familiares que llevan con la tierra. Y la única manera en la que la gente entendía, eso se lo contaba a Portela, lo que le estaba, o sea, cómo de mal ella estaba, lo que estaba sufriendo, pero no por las violaciones, sino por todo lo que había pasado en su historia vital, era cogiendo el significante, violencia en este caso incesto, no sé cómo la llamarían en ese momento, y así la gente no entendía. ¿Por qué? Porque luego no no lo pilla. O sea, si tú, hay momentos como en la historia de la humanidad en los que ciertos significantes toman sentido.
y genera un dolor. Y entonces empieza la gente a sentir eso y a vivirlo. Si no, no existe. No existe. Literalmente no existe. Entonces, el sufrimiento de esa señorita no existía si no era a través del significante incesto. No existía. Es bestial. Pero es lo mismo con esto. No existe. Claro, eso Pero choca. que no existía para ella. No, ella lo sentía. Bueno, luego había el tema de que no, pero tuvo que pensar, o sea, al final se identificó con eso. Al final me pasa esto. Pero al final ella acabó tomando esa realidad y haciendo lo suyo. Por ejemplo, pues ahora, Claro. se fue viendo, no te pasa eso, pues otro, pasa que no has podido, bueno, es muy popular, pero. Claro, pero mira, sí. Pero no daba cuenta de eso. Claro. Porque ella no, o sea, no estaba esa realidad en la sociedad. Claro, Y no lo impactó a todos. ya. No, pero mira una cosa, por ejemplo, ha dicho ella que me parece que es también muy interesante a destacar. El hecho de cómo los conceptos son diferentes en los distintos campos disciplinares. Por ejemplo, en el campo de la medicina, síndrome o síntoma no es lo mismo que en el campo del psicoanálisis. De hecho, ahora me viene, ¿cuál sería una definición lacaniana, por supuesto, de síntoma? Todo aquello que es interpretable. Entonces, lo que quiero decir es que la gente no comete actos fallidos si no tiene el concepto. En cuanto a lo que tú dices, y ojalá sea así, que cada vez sea más parte del entramado de los significantes del mundo mundial, y entonces cada uno aquí en Pakistán, en cultura, diga, hoy he cometido un acto fallido, ojalá, pero no en todos los sitios existe eso, porque existe lo que podemos enumerar conceptualmente. Sería, desde ese conocimiento, que es la teoría psicoanalítica, más allá de que sea interpretado, entonces sí, está existiendo el inconsciente, es decir, está dándose lugar a ese concepto. Pero es lo que planteaba ahora Lacan, ahí lo haremos el próximo día. Tú lo has dicho, no, tú lo has dicho, está en el limbo. Es decir, que se le está dando... Somos almas que estamos en el limbo. Claro. Algo muy importante que hay, si no crees, como lo explica la Freud, no estás haciendo análisis. O sea, es que para poder generar eso, análisis, tienes que creer en eso. O sea, creer, generar esa realidad. Y tenemos que producirla, tenemos que crearla, tenemos que fabricarla. Pero es verdad que tu ejemplo quizá no sea el más adecuado en el sentido de lo que tú estás planteando, ¿no? Porque tú sí que sabes, quizá lo que te ha enseñado Silvia, tú tenías esa concepción, entonces cuando a lo mejor te caías decías, uy, cometí un acto fallido, es decir, ¿qué sentido tiene? La mayoría de gente, incluso se cae, tiene un tropiezo, me cago en la leche, como decir, no le da. Y quien dice eso es al síntoma o a los sueños. He tenido un mal sueño, ¿qué significa? ¿Cómo que significa? Que no he dormido bien. Ah, vale. Con los sueños hay un histórico. Sí, sí, sí. La asociación de cansancio o también lo lleva Tal cual. Lo planteaba, tal cual. Claro, pero además luego en esa particularidad de la clínica del 1 a 1, ¿no? De que incluso produciéndola, lo que vamos a producir en el encuadre clínico con ese paciente, con esa paciente, es el inconsciente de fulanito o de menganita de tal, no es el inconsciente, es la verdad subjetiva, lo que hemos hablado de ese sujeto. Entonces quiere decir que no es que el inconsciente aparezca, van a aparecer efectos que van a tener que ver con ese real que vamos a ir viendo. Claro, el más no va a aparecer. Sí, es real. Mira, ahora que estamos planteando... Al principio de Los efectos. A ver. que Freud trajo el concepto, donde ahí puede aparecer alguien que dice, uy, tuve un lapsus, pero no va a análisis, y distinto después cuando va a análisis, Sí. como... Claro, y Es ahora... como una cosa es el concepto y otra cosa, ¿no? Supongo que eso es lo que estás queriendo decir, los síntomas existen, porque hoy cualquier persona te dice, ay, relación, o tienen un sueño y dicen, uy, ¿qué me querrá decir? Cuando no van a análisis. Claro. Hay algo del inconsciente que el concepto está, pero que después tiene que advenir, como dijiste vos, que decía Pero Lacan. ese no es un concepto. Ese no es un concepto. Una cosa es lo que te traiga, una cosa es lo que te traiga el paciente que es la angustia. Una cosa es lo que te traiga el paciente que es el síntoma. O el inconsciente, pero eso no es el inconsciente. Eso es saber popular. Claro, pero yendo a la pregunta de ella, de si existe o no, porque está esta manifestación que puede ser un lapsus, ¿no? Eso era lo que vos decías. No
No, en principio no, porque preguntaban no por el inconsciente, sino por las formaciones del inconsciente. Bueno, la formación Claro. que digo, Pero aunque no claro. creas, están. Pero me habéis ayudado a que plantee una cosa que no le he planteado, que lo planteara y que es fundamental. Ahora creo que ha sido Silvia que me ha acercado eso de que los cuatro conceptos de los que hemos hablado, ahora estamos hablando de inconsciente, ¿no? Inconsciente, repetición, transferencia y pulsión. Es decir, los cuatro conceptos, ya lo viene diciendo acá en la primera, van a articularlos él a el concepto de sujeto y el concepto de lo real. Es decir, no son por separado. Ahora, ¿qué es cosecha suya? ¿Qué tiene que ver con el sujeto del inconsciente, el sujeto del deseo? ¿Y qué tiene que ver con lo real? Es decir, eso articulado no es fuera. Si no estaríamos otra vez en Freud. Freud habla de las cuatro cosas, la pulsión, bla, bla. Entonces lo que digo es que ahí, ¿qué tiene que ver lo real en esto? Por ejemplo, hasta qué punto el síntoma, ya como sabéis en Lacan, por decirlo de esta manera, es también, no únicamente, también una manifestación de lo real. Entendiendo por lo real, en este sentido, lo que no es interpretable. No es interpretable desde la significación, desde la cadena significante. Entonces, quiero decir que todo esto que estamos viendo en Lacan, no tenemos que olvidarlo, digo, por eso que me habéis facilitado, que no lo he dicho y es importante, lo viene a plantear todo, es, vale, y todo esto articulado, todo el dato relacionado con el sujeto y con lo real. Entonces, claro, ya es distinto, porque, claro, el síntoma, pero ¿qué es el síntoma? Porque si vamos a Freud, el síntoma es una manifestación del inconsciente, ¿vale? Donde hay un sentido, vale, sí, no. Empezamos, sí, no. Sí, claro. No. Sí, no. Freud es leer la lectura de Lacan. En Freud hay un momento que también se encomendan donde se tiene que encomendar y es como, bueno, aquí qué pasa en esta confusión, la repetición, aquí qué hizo. O sea, Freud empieza a ver ahí que hay algo que en la propia repetición y la confusión en la repetición, que bueno, ¿qué sentido tiene esto, no? Tantito, pero luego Lacan lo va a traer. Entonces digo que esto sí lo vamos a seguir, de que lo real y el sujeto del inconsciente, el sujeto, como lo plantea Lacan, un entre significantes, todo el rato es lo que estamos diciendo. Formaciones del inconsciente, el inconsciente, porque si no nos... Bueno, no nos da tiempo a leer más.